Empezamos a grabar en 3, 2, 1. Hola Dalcy, Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? súper bien, bienvenida, encantado de tenerte acá. Ay, gracias. Un gusto estar acá y gracias por la invitación. Un placer. Dalcy Hubert, ¿cómo era que pusiste tu estado? Psicóloga, modelo, otaku, Ah, sí. entre paréntesis de la que se bañan. Ah, sí, por favor. Qué interesante, que pucha Dalcy, realmente una chica multifacética, siempre te veo en muchos frentes de batalla haciendo lo que te gusta. Así mismo, es como que en una gran porción así de mi vida eso yo consideré como si fuese una debilidad en el sentido de que tenés que decidirte por algo, tenés que hacer algo específico, dedicar todo tu esfuerzo y centrarte en algo, porque eso es lo que generalmente siempre escuchamos, ¿verdad? Pero después de dejar de ver eso como una debilidad y empezar a ver como que es parte de quién soy, ¿verdad? Ajá. El hecho de ser un chiqui inconstante de repente, pero también al mismo tiempo de tener muchos intereses y áreas así en las que me puedo desarrollar. Entonces, a partir de ahí es como que empecé a aceptar eso y bueno, a meterle nomás ya en todo, en todo lo que me gustaba. Pero, o sea, en todo lo que yo te veo que vos estás metida, vamos a decirle, bastante bien. O sea, por ejemplo, creo que en el tema del modelaje yo vi muchísimas fotos tuyas de muchísimas, no sé si campañas, pero sí en muchos otros perfiles que no eran los tuyos, incluso así, ¿verdad? Y Eh, sí, es como que promocionando. ahora, por ejemplo, ya no me estoy dedicando mucho así de lleno a eso, pero sí, por suerte, dentro de todo, en cada cosa que hice, tuve muchas oportunidades que de repente, ¿verdad? Eh, bueno, a veces eran incluso así como que intimidantes, ¿verdad? ¿Será que voy a poder? Pero en lo que pude, creo que por suerte, ¿verdad? Me fue relativamente bien. Te fue bastante bien. Y qué interesante eso de aceptar realmente que te gusta estar en muchas cosas y meterle en eso, porque yo también pienso así muchas veces, ya estoy en esto, ya estoy en esto, y pienso que no le dedico suficiente tiempo a una Sí. sola cosa y parece que, a mí al menos me parece que me retrasa un poco, ¿verdad? Pero vamos a decirle que poder, o sea, haber identificado que te gusta estar en muchas cosas y de repente darle fuerza a todo, no sé, requiere para mí mucha disciplina, podría ser. Y sí, requiere disciplina y esfuerzo, pero dentro de todo es permitirte también el poder disfrutar de las cosas que vas haciendo, porque en cierta medida yo siento que si es que vos estás como que obligado a elegir una cosa en la que te tenés que centrar y eso nomás, a mí particularmente siempre me costó mucho hacer esa elección porque sentía como que en elegir algo estaba dejando atrás muchas otras posibilidades que también me hubiese gustado explorar. Entonces, si bien de repente yo hago pausas y, por ejemplo, bueno, ahora me estoy dedicando mucho a esto y bueno, y después naturalmente parece que mis intereses mutan y se van hacia otra cosa, ¿verdad? Y bueno, después a la larga retomo otra vez lo otro, pero ese es parte bueno, de aceptar que mis intereses van, ¿verdad? Cambiando y tratar de hacer lo mejor posible dentro de cada área, en cada cosa. Y sí, obviamente, ¿verdad? De repente tener algunas cosas que sean constantes en lo que sería, ¿verdad? El camino que uno elige, Sí. pero no por eso privarte de hacer otras cosas. Esa es la licenciada Dalcy Huber hablando, ¿no? ¡Ah! Ahí salió la explicación de la psicóloga Dalcy Huber. Espectacular, realmente tiene mucho sentido lo que decís. O sea, eh, me parece que, o sea, fue una explicación desde el ángulo ya de la psicóloga, ¿verdad? Y sí, es que en parte yo no puedo divorciarme así de la psicóloga del todo, ¿verdad? Ajá. Porque es como que sale a relucir y de la misma manera también inclusive de repente dentro de mi rol de psicóloga surgen otras aristas, ¿verdad? De mi personalidad es muy simpático generalmente. Por suerte eso me suele llevar a tener más conexión muchas veces con muchas de las personas que usan el servicio, ¿verdad? ¿Ya viste, por ejemplo, tal anime? Ah, Paciente. sí. Sí, vos sabés que tengo personas, ¿verdad? Que atiendo, bueno, muchas veces analizamos así partes bueno, de algún anime que miró y cómo se sintió identificada con Sí, eso y por qué le resonó tanto de repente, sí. inclusive. Y es que tiene sentido, o sea,
Bueno, siendo un poco taco hablando, ¿verdad? Ah, sí. Yo también miro. Es que entre los dibujos animados, vamos a decirle, entre la animación americanizada y la animación, vamos a decirle, de Oriente, es impresionante las diferencias de concepto y profundidad que le dan a los personajes y a las historias. Sí. O sea, los japoneses no se guardan nada, ellos no censuran nada, ellos te meten así una historia súper profunda, te desarrollan un personaje, eh, y es súper súper profundo. Muchas veces los animes, que la gente ya, vamos a decirle, los baby boomers, te van a decir que vos estás mirando dibujitos, pero en realidad son historias bastante profundas. En cambio, Sí. con algunas historias que nosotros crecimos, vamos a decirle en Cartoon Network, por Ujú. darte un ejemplo, o algo así, son más fanservice, o sea, más para entretener un ratito, para hacerte reír, pero no tiene realmente contenido. Claro, es como que son más episódicas en el sentido de que, bueno, vos podés empezar a ver desde cualquier episodio y no tiene mucha relación a lo mejor con lo que pasó anteriormente. Y eso impide que se desarrollen justamente los personajes. O sea, depende de a qué público va dirigido. Claro, Evidentemente, si son públicos muy infantiles, ¿cierto? Más pequeños, no van a entender y a lo mejor, bueno, en algunos casos hasta no es recomendable que sí, miren cierto tipo de contenido, ¿verdad? sí, sí, Entonces, sí. para eso está genial. Pero sí, muchas veces, dependiendo también del género de anime que uno esté mirando, puede ser que algunos sean así muy profundos y que te lleven a pensar A en pensar, cosas, sí. sí, o a resonar con ciertos aspectos, ¿verdad? De lo que se está viendo en la historia. Sí, totalmente. Y, ¿viste? O sea, vi y también participé, recuerdo, en muchas de las charlas que vos estabas haciendo. También, sí, me comentó Samu que vos tuviste charlas con bastante gente participando. O Sí. sea, te estuviste dedicando en este tiempo de pandemia a hacer muchos webinars o charlas a través de Zoom o algo así. Sí, fueron la mayoría de ellas fueron en conjunto con la SOCIEM, que es la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNI. Ujú. Ellos me invitaron para hacer unas cuantas charlas y la verdad que así en su momento, como empezaba recién la pandemia, empezábamos recién a manejar todo lo que era El encierro. sí, lo virtual. Fue así como con un desafío, uy, ¿cómo voy a hacer? Porque una charla para mí se llama charla porque vos tenés que hacerle participar a las personas que están ahí, escuchar sus opiniones, no sé, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer? Dije que eso sea dinámico, que la gente se prenda, que mire, pero bueno, por suerte hubo mucha gente realmente que se prendió. Creo que esos temas que tocamos ahí, que en gran medida fueron los temas que ellos pidieron, ¿verdad? Ujú. Para desarrollar fueron temas que estaban muy vigentes en ese momento, ¿verdad? Cuando empezaba todo el tema de la ansiedad, por el encierro, por la incertidumbre, ¿cierto? Y bueno, y realmente tuvimos mucha retroalimentación positiva de Sí. parte de la gente que estuvo. Yo realmente en una de las que participé contigo, saqué algo positivo. ¡Ay, qué suerte! Sí. Recuerdo que aquella vez habías explicado el tema de la ansiedad y yo, muchas veces había sido, vos podés ser ansioso y no saberlo. Y se manifiesta de diferentes formas. Ujú. Y yo tengo una personalidad calmada, o sea, jamás pensé que yo podía ser ansioso, ¿verdad? Aparentemente lo soy. ¡Ah, en Sí, serio! me parece que lo soy. Y aquella vez que estaba en aquella charla, yo recuerdo que vos mencionaste la respiración en caja, Ujú. que es Sí, de 4 4 sí, 4 sí, sí. 4. Y yo empecé a aplicar esa. Empecé a aplicar y realmente funciona, te calma. ¡Ay, qué suerte! Y justo, volviendo al otaku, eh, una vez pasó que estaba viendo este Demon Slayer Ujú. y viste que ellos usan tipo una técnica de respiración para activar su poder y bla, 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 ¿verdad? Y yo una vez salí a correr en la costanera. Salí a correr y subí una historia que corrí 5 kilómetros, que para mí era muchísimo. Ujú. Y quería poner tipo, viste que dicen el nombre de la técnica cuando Sí. tipo, y yo quería, ¿cómo se dice respiración de agua? Empecé a buscar en Google, que era Misu no Kokyu. Y, y vos sabés que al tipear eso en Google, después me empezó a recomendar muchas cosas así acerca de respiración. Sí. Mucho, mucho, mucho. Me empezó a meter muchísimas cosas de respiración y empecé a adentrarme en el tema, ¿verdad? Eh, Me llamó mucho la atención un autor que escribió un libro que se llama La ventaja del oxígeno. Ujú. Y otra vez así revisando y revisando llegué hasta otro autor que escribió un libro que se llama Respiración, la nueva ciencia de un arte olvidado. Mm. Y
y lo que habla es espectacular. O sea, describe bien el tema de la ansiedad y cómo nuestra mala respiración causa esa ansiedad. Así mismo, así mismo. Y yo así me quedé realmente impresionado porque sin darnos cuenta nosotros respiramos por la boca y realmente lo que tenemos que hacer es aprender a respirar mejor por la nariz para poder manejar ese cambio de gases que tenemos en el interior. Así mismo. Y cómo eso afecta la ansiedad. Y contaba la historia de una chica espectacular, la historia. Pero primero te digo, o sea, lo que yo aprendí ahí fue que el dióxido de carbono es un gas necesario en nuestro cuerpo. El dióxido de carbono se encarga de transportar el oxígeno que respiramos a los músculos y al cuerpo. Y cuando uno tiene, por ejemplo, respira por la boca, mete mucho oxígeno, o sea, y quita mucho dióxido de carbono. Entonces deja sin dióxido de carbono el cuerpo y el oxígeno que vos estás metiendo, si bien sentís que metes mucha cantidad de oxígeno, el cuerpo no absorbe porque vuelve a sacar todo de nuevo. Entonces ahí se genera ese sentimiento de ahogarse, vamos a decirle, porque realmente tu cuerpo no está teniendo oxígeno. Tal cual. Y describía, o sea, la forma que contaba era demasiado didáctica, vamos a decirle, demasiado interesante porque contaba a través de historias. Y yo pensaba así, hija de mil, ¿cuántas veces me pasa? O sea, ¿a cuánta gente le pasa? Por ejemplo, hablaba del problema de los asmáticos también, que también le pasa eso, ese sentimiento de ahogarse. Y cómo calmar la mente también a través de estas técnicas de respiración. Y contaba la historia de una chica estadounidense que ella tuvo una infección, creo, en la garganta, por lo cual sus amígdalas, creo, no se desarrollaron. Lo que sí que la chica no sentía miedo ni ansiedad. O sea, porque químicamente no desarrolló la glándula que nos hace la ansiedad. Porque la ansiedad lo que es, tipo, es un estado que no, nos quedó ya de la evolución, tipo, que te dice cuando vos estás en peligro, cuando vos estás preparándote para un ataque, no sé, un lobo o un tigre. Sí. Ya es algo que hoy día ya prácticamente no nos sirve porque no, o sea, sí nos sirve, pero sí. Pero ya, no sé, parece que nosotros evolucionamos demasiado rápido. O sea, nuestro ambiente evolucionó demasiado rápido y nuestro cuerpo no siguió la evolución. El ritmo, exactamente. Y mira, el tema es que la ansiedad sí tiene una función y sí cumple hasta hoy día su función, que de hecho hace posible que hayamos sobrevivido y que como especie continuemos. Porque si nadie sintiera ansiedad, ¿qué pasaría? Que nadie sería responsable tampoco, porque la ansiedad es lo que nos hace ser responsables en cierta medida cuando son cosas que no queremos hacer. ¿Qué es lo que hace que vos te levantes por la mañana y sepas que te tenés que ir a trabajar y que, bueno, a lo mejor está lloviendo y te quieres quedar más, ¿verdad? Es la ansiedad que se genera y que te dice, pero si no te vas, te puedes quedar sin trabajo. Y si te quedas sin trabajo, ¿cómo vas a pagar tu alquiler y tu agua y tu luz? Entonces, la ansiedad cumple una función. Lo que necesitamos y lo que convierte a la ansiedad en un problema es, en primer lugar, los criterios así psicopatológicos son frecuencia, duración e intensidad. Cuando la frecuencia es demasiado alta, cuando la duración también es demasiado larga, cuando la intensidad es demasiado para lo que causa el estímulo, o bien cuando la respuesta es inapropiada o desproporcionada según el estímulo que está causando, ahí es donde se vuelve un problema, porque es muy natural y es hasta beneficioso que un estudiante, por ejemplo, sienta ansiedad ante un examen, porque eso es lo que le hace, esto es importante, tengo que estudiar, porque si no me voy a aplazar, y las consecuencias que eso puede tener. No, a lo mejor no es una cuestión de supervivencia, como era muchos años antes, pero sí es algo que el cerebro percibe como una amenaza. Y está bien, es beneficioso, pero ¿qué pasa cuando esa misma ansiedad es tan intensa o está tan descontrolada, ¿verdad? Digo bien que el estudiante se va a rendir y se queda en blanco y no puede recordar nada de lo que estudió, por ejemplo. Ahí es que se convirtió en un problema la ansiedad. Y esto que decías de la respiración, por ejemplo, es genial. Yo creo que no hay suficiente conciencia de eso en el público en general. Inclusive, mira, yo como psicóloga, cuando nosotros empezamos a dar el tema de mindfulness, el tema de respiración, de técnicas de relajación en la facultad, dije, uff, qué embole, ¿verdad?
no era lo que a mí me interesaba. Yo quería ir a todo lo que era, ¿verdad? Distorsiones cognitivas, todo lo que era así, técnicas de eso. Pero después, una vez que uno empieza a investigar y a A entender, entender, sí. ahí recién te das cuenta que aparte de que tiene muchísimo sustento teórico en cuanto a lo que es, ¿verdad? La eficacia de los ejercicios de respiración, también está eso, ¿verdad? Los niveles de dióxido de carbono y de oxígeno en el cuerpo y cómo inclusive ese desequilibrio que se puede producir puede llegar a ocasionar el ataque de pánico, El ataque de pánico. que es el estado más fuerte de ansiedad que nosotros podemos registrar, ¿verdad? Ajá. Entonces, y que incluso la respiración, a través de las técnicas de respiración, se pueda calmar el ataque de pánico, te dice ya muchísimo sobre lo importante que es. Y funciona, parece así algo tan básico. Y yo cuando les Sí, digo a mis funciona, pacientes, funciona. generalmente digo, bueno, te voy a decir algo y no te va a gustar, le digo, porque es algo que parece que no sé, pero vas a hacer técnicas de respiración y me miran así como, eso, ¿verdad? Yo esperaba algo más. Una No. pastilla. Sí, pero sí, y funciona. Funciona, Y funciona después vos le impresionante. preguntás, ¿cómo te fue? ¿Practicaste? Sí, hice y pude y logré controlar y una sensación de, oh, Sí, mira, había sido. sí. Y siguiendo con la historia, Ujú, contaba que esta chica creció sin sentir lo más mínimo de ansiedad, lo más mínimo de miedo. O sea, la chica no se preocupaba, por ejemplo, si iba a tener para comer mañana, ella comía todo lo que quería hoy. ujú, No se preocupaba por cómo se iba a ir a algún lugar, ella se iba por la vida absolutamente temeraria, ¿verdad? ujú, Incluso a esta chica le sucedió que ella estaba caminando se estaba yendo por un camino hacia un granero, no sé qué. A lo que una camioneta para y el tipo le dice, te llevo. Bueno, le dice la chica. Por el camino el tipo para, entra en un lugar, intenta abusar de ella y la mina no entendía qué pasaba. O ujú. sea, no, y lo que sí que cuando estaba intentando, un perro de los vecinos se dio cuenta, se fue a ladrar al tipo, el tipo se desesperó, no llegó a cortar nada, se subió a la camioneta y tipo la mina dice que se paró y se vistió y se fue y le pidió al tipo que le lleve a su casa. O Claro. sea, a ese nivel de tipo de Sí, temerariedad, temerismo, temeridad. temeridad, Sí, llegaba la chica porque no sentía miedo, ¿verdad? No claro. sentía ansiedad. Y esa chica fue un sujeto de estudio con respecto al tema del dióxido de carbono. Ujú, Eh, a ella le pusieron un respirador y le inyectaron, o sea, a través del respirador le mandaron un cierto nivel de dióxido de carbono y fue eso lo que activó el miedo en ella. Por ujú. primera vez la chica sintió miedo y no miedo, desesperación sintió. Sí. Entonces, tipo, en esa historia dan el ejemplo de cómo la falta o el exceso de este gas, ¿verdad? Del dióxido de carbono y del oxígeno, causa ese efecto tan grande. Imagínate que una mina que nunca sintió bien en su vida, Empieza a sentir. tenía un respirador así, y no le pusieron explica que no le pusieron una cantidad como para hacerle daño, sino que simplemente un poquito más elevada nomás. Ujú. Y dice que es pánico, pánico Pánico. sintió, sí. Es que imagínate nunca haber experimentado esa emoción y de repente Sí, sentir. Que pasa que nosotros que ya experimentamos miedo desde chicos, generalmente entendemos que el miedo va a pasar sí, y que generalmente, generalmente es un ratito nomás, pero para alguien que nunca sintió sí, ha de ser muy sí, desesperante. Y eso que decías, por ejemplo, me pareció muy interesante el tema de la respiración por la boca. Sí, tal cual. La respiración por la boca es una de las cosas que hace bueno, que se absorba más oxígeno del que se ujú, puede después llegar a transportar, sí, pero también el hecho de cómo hiperventilamos muchas veces. así Y mismo. es un ciclo que se, ¿cómo decir? Como un círculo vicioso, le llamamos popularmente, ¿verdad? Entre Sí, más ansioso, asustado estás, más hiperventilas sin darte cuenta, y entre más hiperventilas, más ansioso o asustado vas a ir estando. sí. Y bueno, científicamente o en teoría, o sea, gaseosamente, estás metiendo más oxígeno del que tu cuerpo puede asimilar Sí. y no tener suficiente dióxido de carbono para que ese oxígeno llegue a tu cuerpo. Y eso ocasiona el sentimiento de estar ahogado. Ujú. Y hay toda una literatura nueva
ahora con respecto a esa, ¿cómo te llamas? O sea, con respecto a ese tema, ¿verdad? Creo que se empezó a tocar de nuevo y es súper interesante. Yo practico y me ayudó muchísimo en la pandemia. O sea, Ah, me alegra mucho en que sí, y así comenzó. Mírate. Y en el momento así qué sé yo, de incertidumbre, de miedo y de todo eso, eh, yo me empezaba a respirar y yo creo que no investigué mucho acerca de mindfulness así, mindfulness como explicado el término, Ujú, pero sí así, por ejemplo, practico un método que se llama Wim Hof ujú, Method, que es un señor de Holanda ujú. que él desarrolló una técnica de respiración. O sea, él no fue el inventor, vamos a decirle, pero sí fue el que la hizo popular, vamos a decirle. Y el método en sí hace que son 30 respiraciones continuadas. Después a la número 30 vos exhalas todo el oxígeno, tipo, sacas todo el Vacías oxígeno, todo. vacías el oxígeno y aguantas el tiempo que puedes. Mm. Y cuando yo inicié, las primeras veces así, ponerle que un minuto apenas, o sea, 45 segundos y ya realmente sentía que me ahogaba. Mm. Y lo máximo que llegué fue 3 minutos 22 segundos sin estar, o sea, sin nada de aire en los pulmones aguantando. Y en ese momento que vos estás aguantando la respiración, sentís así es como, es como que en una lámina de agua cae así una gota, así sentís ¿Cómo se expande? como se expande, es un momento de paz así, ¿verdad? Y también en lo que este señor eh, Propone. Ujú, propone, ¿verdad? ujú. Es los baños de agua fría. Los baños, perdón, Michi. Creo que él te leí tuitear sobre eso. De Sí. paso le promocionamos su Twitter. Sí, son los baños de agua fría porque explica que, bueno, la piel es el órgano más grande que tenemos. Sí, Y está muy underdeveloped, o sea, no está lo suficientemente estimulado debido a que todo el día estamos con ropa. cierto. Todo el día estamos con ropa, ya prácticamente no aguantamos el frío, no aguantamos el calor, siempre estamos buscando una posición cómoda y eh, no estamos desarrollando como se debe el órgano. Ujú. Y al momento, o sea, de vos entrar al agua fría, eh, es como que te trae al ahora. Cierto. Viste que mucho del tema de la respiración y del mindfulness es estar ahora, Sí. en el ahora. Tipo, tratar de sentir ay, perdón. A través de tus sentidos, vivir la Sí, experiencia, vivir la sí. experiencia del ahora. Ujú. Estar en el ahora, estar acá, qué sé yo, sentir la palma de tu mano, sentir tus dedos, tu pie, la sangre corriendo. Y te trae una calma impresionante. O sea, lo ideal, o sea, creo que la idea de eso es no pensar demasiado en el Sí. futuro, en el pasado, etcétera. Entonces, con el agua fría, es como que te trae Ujú. al instante. Vos no puedes pensar en el ahora, no puedes pensar en el ayer, no puedes pensar, o sea, Está tu sentido. tu sentido está así Sí. potenciado al máximo en el ahora. Y realmente yo me baño con agua fría hace más de un año. Ya Wow. 2019, noviembre de 2019 empecé a bañar con agua fría. Hasta ahora nunca más le tomo baño caliente. Y sí, inclusive en el invierno, todo el invierno me baño con agua fría. Hubo supuestamente una noche que era un fin de semana que iba a nevar. Ah, sí, 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 sí. iba a nevar. Inclusive ese día yo me bañé con agua fría. Yo Sí, no me baño con agua fría nunca, pero yo sí me baño con agua muy caliente. eso también Probablemente es agua demasiado caliente. para pelar chancho. Sí. Sí, esa onda. Pero eso también es positivo, o sea, tipo hay que llegar, este tipo lo que hace, entran agua congelada, ¿verdad? El tipo, Claro, no el sí, agua ya dejan en sí, nada. escaló el Kilimanjaro en shorts, así, y por medio de que tenga respiración, el tipo eleva la temperatura también. Eh, De su cuerpo. y de su cuerpo, sí. Y lo que sí que él sale del agua fría y entra en el sauna. Viste que en Europa por el sauna es algo tipo normal. Sí. Si no hay en cada casa, hay por lo menos en casa y media, vamos a decirle, en cada every other house. Y ellos, o sea, con esa, ay, perdón, con Michi. esa, sí, la invitada Especial. especial, con esa eh, técnica, el tipo te explica que vos vas a poder estar calmado, sano y feliz. Y, y me convenció legalmente la idea, o sea, y empecé a Claro, probar. no No perdés perdés nada, nada no con perdés nada a probar, probar, sí. cierto. Y probando, es que así
me ayudó mucho a manejar realmente todo este tiempo de estrés. Y, y es demasiado simpático, es porque parece que yo vendé la idea, ¿verdad? Pero es que yo siento que cuando algo te hace bien tenés que compartir. Compartir, Sí. claro, pero mira, te cuento desde otra perspectiva algo similar. A mí, uy, perdón, a Tranqui. mí en parte de lo que es mi trabajo es el tema de la promoción de lo que es salud mental y Ujú. el tema de crear conciencia sobre salud mental. Y yo cuando manejaba la página del consultorio en el que yo trabajo, que se llama Armonía, ¿verdad? Ujú. Que se llama Armonía. Cuando manejaba la página, uno de los posteos que llegué a realizar fue sobre autolesiones, ¿verdad? Y realicé ese posteo porque había hecho previamente en historias sobre, bueno, sondeando qué querían saber sobre eso. Y muchas de las personas comentaban, y creo que es algo que hay demasiado acá. ¿Por qué lo que la gente se autolesiona? Se autolesiona porque, qué sé yo, se cortan. ¿Por qué? Porque se quieren matar, porque quieren llamar la atención, el tema de los emos, porque es emo, ¿verdad? Que había antes. Todas estas explicaciones, vamos a decirle que le dan sin investigar. Y en realidad que la autolesión, entendida como cortarse, morderse, pellizcarse, inclusive comerse esta piel de acá de las uñas, ¿verdad? Ajá. Hay gente que se arranca el pelo, hay gente que se arranca las pestañas. Hay diferentes maneras de hacer la autolesión. Son generalmente una manera del cerebro mismo de esta persona de traerle al momento presente. Ah. ¿Por qué? Porque están con mucho dolor psíquico producido por los pensamientos, generalmente por las interpretaciones que le dan a ciertos eventos en su vida. Entonces vamos a suponer que ocurre un evento como una pérdida, un trabajo más o menos. Eso se vivencia como algo súper negativo, desesperanzador, algo que no pueden sacarse de la mente. Y entonces a través de la autolesión, mira, y me resonó mucho cuando Ujú. contabas el tema del agua fría. Es como que el cerebro les trae al momento Sí, presente. sí, sí, sí. En ese momento deja de De maquinar la maquinar. cabeza y por un rato produce un alivio momentáneo del dolor psíquico. Psíquico. Ah, mira vos. Sí, y de hecho, ¿verdad? Uno de los trastornos en los que más se presenta la conducta autolesiva es el trastorno de personalidad límite, que se caracteriza, entre otras cosas, por mucha inestabilidad emocional, mucho miedo al abandono, entre otros, ¿verdad? Pero a lo que iba es que para este trastorno hay desarrollado una terapia que es la terapia de primera línea. Incluso es preferente si se puede hacer terapia farmacológica también, es decir, con pastillas, pero lo que realmente ayuda es la psicoterapia en este caso, y esa terapia se llama terapia dialéctica conductual. La columna vertebral de la terapia dialéctica es el mindfulness y enseñar habilidades para traerle a la persona al momento presente para que pueda justamente aprender a tolerar el malestar y también evitar las disociaciones que de repente se producen en este trastorno, ¿verdad? Ajá. Y dentro de ellos, para combatir la autolesión, esta sí que se hacen daño verdaderamente, ¿verdad? Y que deja cicatrices y todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Para el organismo. Una de las técnicas es justamente el baño de agua fría. Wow. Hay también, por ejemplo, técnicas en las cuales con virome rojo entonces se rayan, ¿verdad? La piel, que es como que simula el efecto de el corte, pero básicamente lo que le hace es comprometerle a la persona con sus órganos de los sentidos. Ya. Y el mindfulness como parte de esa terapia es la primera habilidad que tienen que aprender y adquirir estas personas, porque si no, el resto de las otras que tienen que adquirir es bastante difícil que las lleguen a poder poner en práctica. Ajá. Entonces, me parece que mira, hasta se conecta con todo eso, ¿verdad? Sí, sí, pero es que la forma que explica el tipo, ¿verdad? Eh, Sí. Perdón. La forma en la que explica, te dice que sí, nosotros, qué sé yo, vivir mucho en el futuro te causa ansiedad, vivir Sí. mucho en el pasado te causa angustia, Ujú. estar
En el... Perdón. Acá está nuestra invitada súper especial. Está súper activa hoy. Sí. Usualmente se queda quieta nomás en un lugar. Hola. Le amo. Ey, bueno pues, déjanos hablar. Ahí está. Eso. Ah. Ya nos trajo al momento presente. Sí. Sí. Bueno, vivir mucho en el pasado te causa, ¿cómo decirlo? No ansiedad, sino angustia. Mucho Depresión. En el futuro. Depresión, sí. Y estar en el presente realmente muchas veces nosotros no apreciamos el verdadero regalo que es estar ahora acá, tipo, ser posible, o sea, que tener la posibilidad de sentir, de tocar, de estar con todas vamos a decir, nuestros sentidos en el ahora. Y el agua fría te trae así, pum, te pone en la hora así, vos sentís cada así pedacito de tu piel, es como que cada terminación nerviosa. Exactamente, es como que te bañas en 1000 agujas, así, que te están pinchando, ¿verdad? Y para mí ya se hizo una costumbre, o sea, y te soy sincero, ningún día fue más fácil que el otro. Todos los días costaba igual. Cuesta. Sí, o sea, yo personalmente, a mí me gusta leer mucho, bastante. Todo el tiempo estoy leyendo algo y siempre pongo a prueba también, ¿verdad? Y muchas veces prueba error. Leí sobre esto y me interesó muchísimo y empecé a probar y me sentí bien haciendo eso. Entonces yo tipo trataba de comunicar, de mostrar a la gente, de explicar, ¿verdad? Que hace bien. Y qué loco que vos esta mañana tengo una fría. Es lo primero que me dicen, ¿verdad? Sí. Pero que pucha, o sea, yo no estaba mal ni nada cuando empecé a leer y probar esto, ¿verdad? Tipo yo, mira, estaba aburrido, para no decir otra cosa, estaba aburrido. Y empecé a probar y me pareció súper interesante y me pareció bueno el sentimiento que me causaba. Pero te pones nomás a pensar, si yo sintiéndome bien, comparto esto, puede llegar a una persona que de repente la está pasando mal y pueda de repente probar. Porque que pucha con el tiempo que estuvimos encerrados, ¿cuánto tiempo fue? Casi 3 meses realmente que estuvimos así. Por ahí que no pudimos ni salir. Sí. Y hay gente que no, bueno, cancelada. Si te quedas acá, pues quédate a dormir. Cancelada. Fueron 3 meses más o menos que no pudimos salir. Y, pucha, ¿cuánta gente hay que no tiene esa fortaleza como para poder aguantar, ¿verdad? Ese tiempo. Y mira que dentro de todo fue muy difícil y las personas que estuvieron solas la pasaron bastante mal, vos por ejemplo. Sí. Pero imagínate las personas que están en ambientes abusivos. Exactamente. Yo también pensé en eso. Sí. Y de hecho que en vez de escalar los casos de coronavirus, escalaron los casos de violencia, sí. de violencia familiar y eso. Sí. Mi hermana trabaja justamente en la fiscalía en la parte de violencia familiar y ella misma lo me dijo para hablar de repente también de eso. De ese tema, sí. De ese tema, ¿verdad? Que algo fuerte que me gustaría hablar, pero ya con un poco más de práctica hablando, ¿verdad? Porque no sé si yo le puedo hacer honor a tema tan delicado. Sí. Entonces, tipo, me quiero preparar mejor como para poder hablar bien y con propiedad, claro, sobre eso. Porque si bien entiendo porque desde el Rotary nosotros tuvimos 3 charlas, ya creo, acerca del tema de la violencia. Inclusive ahí me enteré que hay un albergue en Encarnación de parte de la municipalidad y de parte de la gobernación. Sí. Y es muy interesante, o sea, pero bueno, no creo que una persona que esté en ese ambiente pueda ponerse a respirar. En parte yo creo que podría ayudar, ¿verdad? Porque mientras que logra desarrollar cierto sentido de autoeficacia, eso ya ayuda muchísimo. ¿Qué pasa con los entornos que son abusivos? Pasa que generalmente, y lo que pensamos muchas veces es, pero le gusta seguro que le peguen, por eso no se va, ¿verdad? Pero ¿por qué se queda ahí? Yo sí me pasa a mí, yo voy a irme de una. El tema es que no es tan sencillo porque empieza generalmente el abuso de forma muy sutil. Empieza con abuso verbal, empieza con abuso emocional y va
disminuyendo y va minando la autoestima de la persona y la confianza de la persona en sí misma y en que va a poder salir de esa situación, eh, o de que va a poder mantenerse incluso o encontrar otra persona que le quiera o qué va a hacer, a dónde va a ir. Aparte el perfil del abusador emocional, que puede ser mujer o puede ser hombre, Ujú. ¿verdad? Muchas veces tiende a cortar los vínculos de la otra persona con su red de apoyo social, de manera que esa persona sea su único apoyo. Ajá. Entonces, tu familia, no te vas más a ir a verle porque tu mamá luego te pone en mi contra, porque qué sé yo, va cortando los vínculos con la familia, va cortando los vínculos con los amigos, de manera que esa persona finalmente se queda sin poder retomar ese control, o sin poder imaginar inclusive una alternativa a lo que está viviendo en ese momento, muchas veces incluso creyendo que lo merece. Entonces, técnicas como estas lo que pueden hacer es llevar en cierta medida a que la persona empiece a A darse cuenta. desarrollar, sí, un poquitito más de conciencia, un poquitito más de separarse un chiquitito de la situación en sí en la que está viviendo y tratar de encontrar maneras en cómo puede realmente encontrar la ayuda que necesita, o encontrar la manera de salir de esa situación. Entonces, dentro de todo, obviamente, la prioridad de una persona que no tiene para comer es comer, Claro. ¿cierto? Una Supervivencia. persona que tiene que comer no está preocupado porque está aburrido, está preocupado porque tiene que comer. De la misma manera, una persona que está en una situación de violencia, su prioridad es probablemente sobrevivir, es no molestar al agresor, no causar que, ¿verdad? De alguna manera un descargo violento. Hola, pero eso no quiere decir que no se pueda beneficiar de implementar ciertas técnicas. Y eso también lo suelo hablar mucho con las personas que van a consultorio. Parece que los cambios que hacemos son así muy específicos a ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, le decía a alguien, empezá a ser más asertivo, te damos como las herramientas y empezá a expresar lo que sentís en pequeñas situaciones. Eso va elevando la confianza de la persona y también el sentir que está respaldándose a sí misma o defendiéndose a sí misma, ese standing up for themselves, ¿verdad? Sí. Están como plantándose por sus derechos, y eso genera un aumento de la autoestima en la medida que eso va creciendo, ¿verdad? De la autoconfianza, de genera antecedentes en los cuales, sí, yo dije, expresé mis emociones esta vez y sí funcionó, me salió bien, entonces hace que sea más probable que se vuelva a dar. Y parece un cambio muy específico, pero al final termina afectando a muchas otras cosas, casi como ¿verdad? El efecto mariposa, ¿verdad? Acá Sí. aletea la mariposa y causa un ciclón. Se puede dar de esa Pero es manera. que hablemos un poco de eso, o sea, Ujú. de los pequeños cambios que uno implementa en su vida, cómo va generando una pelota, vamos a decirle. Sí. Yo me di cuenta porque yo, qué sé yo, son más de 3 años que yo vivo solo. Ujú. Yo no me considero, o sea, nunca me considero una persona cachafá, Ujú. ¿verdad? Yo cuando me mudé solo, yo ya sabía hacer todo, cocinar, planchar, lavar, todo. Pero te das cuenta que, por ejemplo, no sé, te levantaste y no arreglaste tu cama, ¿verdad? Eh, Después desayunaste y no lavaste la taza. Llegas al mediodía y ya tenés tu taza y tu cama, o sea, tu taza sucia, tu cama desarreglada, el piso sucio, ponerle, ¿verdad? Y tenés que ir implementando, o sea, pequeñas, o sea, primero lo disciplina para poder empezar a hacer todo eso, Claro. que mucha gente no tiene, por más que, o sea, yo que ahora me considero disciplinado, eh, veo atrás así y me di cuenta que fueron pequeños cambios que fui implementando que hicieron que yo pueda hoy ser más ordenado. Sí. Y el hecho de ser ordenado en pequeñas cosas como arreglar tu cama al levantarte, traen grandes cambios a la larga. Y parece tan estúpido. O sea, levántate y arregla tu cama.
Hay un libro sobre eso. Sí, sí, Todo un seguro. libro sobre Sí, esa premisa. No me sí. acuerdo el autor ni el nombre exactamente de ese libro, pero me salió en estos días en una de esos anuncios, ¿verdad? Que decía justamente levántate y arregla tu cama, Ole. Y me acordé que justamente escuché, creo que un podcast de una chica por acá también que se llama Alma Pandora, su podcast, y ella justamente hablaba de ese libro, de cómo el hecho de que vos te levantes y arregles tu cama nomás es un cambio pequeño y cómo Sí, o sea, puede, sí, empezás el día con una tarea ya hecha. sí, Empezás el sí, día con sí, una tarea sí. ya completada. Y Jamil, yo, yo me levanto, ponerle que, qué sé yo, entre que me voy al baño, preparo algo para comer, ya arreglo mi cama sí o sí antes de Ujú. salir de acá. Y yo me levanto y me voy al gimnasio a las 6:30 de la mañana. Pero pienso nomás, o sea, hace varios años sería así, tipo, Imposible. imposible. O sea, son pequeños cambios, es como se dice compound interest. Sí. Es un interés compuesto, que un pequeño cambio que vos realizas en tu vida va sumando y parece tan... O sea, cuando le tratás de explicar a alguien, che, levántate y arregla tu cama, vas a ver que tu vida va a mejorar. No, 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 no. Es que eso hablamos también mucho nosotros. Las metas tienen que ser pequeñas y logrables, Ujú. porque en la medida en la que vos lográs pequeñas cositas, Vas tomando confianza. vas tomando confianza. Tu cerebro mismo genera así endorfinas al sentir, bueno, esta tarea yo me propuse y yo logré, ¿verdad? Exactamente, sí. Y te va generando un antecedente para que entonces, sí, yo pude hacer esto, entonces hoy voy a hacer esto más. Pero requiere ese primer paso, ese comenzar por algo, por algún lugar, y a veces ese es muy difícil de encontrar. Y ya que estamos, ¿verdad? Justamente ayer estaba leyendo, en realidad que tenía más que ver con el lado espiritual, ¿verdad? El tema, bueno, de ley de la atracción, esas cosas también me gustan mucho a mí, aparte de lo que es, ¿verdad? Sí. Psicología, ¿verdad? Que a lo mejor no tienen demasiado que ver, pero hablaba del poder de setting intentions, decía, ¿verdad? Ajá. Entonces, establecer tu intención, decía. Y a mí me gusta mucho porque en gran parte yo encuentro que muchas de esos principios de los que se habla son cosas que yo estudié y que sigo Sí, estudiando sí. hoy día mientras que leo. Y decía, por ejemplo, ¿verdad? Como vos le decís, ¿verdad? En tu mente, ¿verdad? Bueno, eh, hoy me voy a cepillar los dientes antes de acostarme. Para muchas personas, bueno, no sé, se cepillan yo por ejemplo, ¿verdad? Vamos a dar mi ejemplo. Me cepillo al levantarme, me cepillo después de comer, pero me suelo olvidar de cepillarme a la noche. Y después, cuando vos te vas a acostar y te acordás que vos explicitaste o dijiste esa intención en tu mente y haces, se cumplís esa promesa que le dijiste a tu propio cerebro ahí, ¿verdad? Te vas y haces un pequeño subidón en tu estado de ánimo. A mí me pasa, ¿verdad? Y qué sucede? Que después ya decís, bueno, hoy mi intención va a ser, bueno, que voy a tomar por lo menos 2 litros de agua. Y vas haciendo, y a medida que vas haciendo es como que tu cerebro te empieza a creer también las intenciones que te pones y te vas sintiendo más capaz. Aumenta tu sensación de autoeficacia. Eso evidentemente te hace sentir mejor, te hace sentir mejor contigo mismo, más Ujú. capaz, más en control. Algo que yo encuentro que tienen en común muchísimo de los problemas que pueden atravesar las personas, ¿verdad? Que muchas veces les llevan a un consultorio es el tema de sentir como impotencia o que no hay nada que puedan hacer en una situación dada o falta de control. Y a veces es tan sencillo como empezar con pequeñas tareas, el ponerte una intención y hacer. Ajá, sí. Yo también soy, o sea, desde siempre lector y práctica, o sea, pongo en práctica la ley de atracción, siempre lo desde adolescente ya prácticamente. Y a mí, o sea, le veo con dos explicaciones, ¿verdad? La explicación mágica, vamos a decirle, y la explicación científica, ¿verdad? El primer libro que yo leí al respecto se llamaba El poder de las afirmaciones. Ujú, Y básicamente era la ley de la atracción. ujú, Solamente que, tipo, desde un punto de vista psicológico, vamos a decirle, ¿verdad? Tipo donde te decía, qué sé yo, quiero mañana tomarme una taza de café. Y ponete como objetivo que vas a tomar una taza de café. Pensá que vas a tomar una taza de café. Repetite que vos querés tomar una taza de café. No sé si es cierto, puedes confirmarme vos, ¿verdad? Que tipo al declarar algo en voz alta y decir, bueno, yo mañana voy a tomar una taza de café. Es como que vos estás
escribiendo en el subconsciente al repetir en voz alta que es algo que vos querés hacer, ¿verdad? Y tipo, por ahí de forma inconsciente muchas veces tu cuerpo, o sea, vos te vas a ir yendo hacia lo que te lleve a esa taza de café. Y yo tipo, habiendo leído eso, dije, hija mil, quiero plata. o, o quiero tal cosa, o quiero esto y quiero aquello, ¿verdad? Y eh, me ayudó muchísimo a realmente a ponerme objetivos, a trabajar por esos objetivos. Si bien yo quiero creer que el universo se da a mi favor para cumplir las cosas, ¿verdad? Ya. Sí, quiero creer, de hecho que creo, o sea, pero también quiero encontrarle el lado de que fui yo el que consiguió hacer todas esas cosas que en su momento pensé que era imposible, ¿verdad? Ujú. Desde mi primer viaje hasta, qué sé yo, terminar la facultad o hasta mudarme solo o tener, qué sé yo, auto o lo que fuese, ¿verdad? Pasa que muchas veces nuestra atención pues está demasiado, o sea, todo está diseñado para robarnos atención, todo, las redes sociales, el trabajo, el email, el WhatsApp, todo está diseñado para robar nuestra atención y muchas veces pensamos que queremos algo, pero en realidad no queremos, o sea, tipo, es un deseo que tenemos nomás, qué sé yo, quiero 10 millones, ¿y qué hacen con 10 millones? No sé, quiero tener nomás. O ves que alguien viajó a Cancún, ¿verdad? Ay, cómo me quiero ir a Cancún. Pero, o sea, vos querés ahí cuando viste nomás que el muchacho se fue, ¿verdad? Pasado mañana y ni te acordás. Y el tema de la ley de la atracción, ¿verdad? Es tipo, te explícalo, o sea, vos querés algo, proponete, pensá en ello, visualizate haciendo eso, y vos mismo ya te vas sugestionando para poder alcanzar Lo ese que objetivo, querés. lo que querés, ¿verdad? Y te hace trabajar, te hace maquinar, te hace, ¿cómo se dice? Te hace, te lleva, no sé si consciente o inconscientemente vos vas haciendo cosas que te llevan hacia ese objetivo. Y a veces inclusive parece que te caes de arriba, ¿verdad? Te ganas un sorteo y te va a Cancún, ¿verdad? Sí, no, mira, yo en parte no te puedo explicar, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico lo que sería esto bueno, de que te caiga de arriba, ¿cierto? Pero sí que cuando vos, por ejemplo, empezás a prestar la atención conscientemente a ciertas cosas, la tendencia es a que vas a encontrar más de lo mismo. Entonces, si vos, por ejemplo, pensaste, bueno, quiero probar si la ley de la atracción funciona. Mañana tengo que ver un colibrí. A lo mejor vos todos los días estás pasando al lado de uno y nunca viste Mm, realmente, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que ese cambio de foco de la atención nomás hace que se generen y que tengan un impacto real en tu vida. Muchas veces, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, por ejemplo, sí está bien estudiado en psicología social, por ejemplo, la profecía autocumplidora, ¿verdad? Como lo que vos pensás que va a ser el resultado de una interacción, termina siendo el resultado de esa interacción. Vos pensás que te vas a ir a una reunión social y que vas a estar cohibido, vas a estar nervioso y que nadie te va a hablar, generalmente te vas y te comportas de maneras que generan que esas personas en serio digan, no, esto qué rara, ¿verdad? Y no te incluyan y se alejen y que te termines sintiendo así como vos diseñaste más o menos que te ibas a ir a sentir, ajá. ¿verdad? Entonces, por lo menos en lo que es el contexto social, sí está comprobado. Inclusive uno de los experimentos que se hicieron para esto era a ciertos profesores de ciertos cursos le dijeron arbitrariamente fulana, fulano y fulano son una eminencia, son brillantes. Fíjate nomás, vas a ver cómo te sorprenden porque el intelecto que tienen eran arbitrarios. Finalmente, al terminar el curso, realmente estas personas obtuvieron resultados mucho mejores que los otros y se explica que es porque al profesor pensar que este alumno es inteligente, le mira diferente, le trata diferente y finalmente termina obteniendo lo que pensaba que iba a obtener. Entonces, eso es poderosísimo. Ahora, ¿qué es una cuestión con el tema este de la ley de la atracción y cómo y que podemos relacionar, perdón, con psicología? Que en realidad vos no querés 10 millones y vos no querés el viaje. Lo que vos querés es la sensación
que viene acompañada de tener 10 millones o de estar de viaje. Ajá. La sensación que viene acompañada de el dinero, que es lo que todos queremos, es seguridad. Ah, claro, sí, totalmente. ¿Verdad? Totalmente, sí. Porque cuando vos tenés dinero, vos estás seguro que no importa qué problema te surja, vos vas a poder resolver en su mayoría, incluso si te enfermas, tener acceso a mejores doctores, a mejor servicio. Vos tenés la seguridad de que vos viste algo y quisiste y podés comprar. Pero en realidad vos no querés el dinero en sí, vos querés la sensación de seguridad que te provee el dinero. Claro. Vos no querés el viaje a Cancún, vos querés la sensación de relajación o de conocer un lugar nuevo o inclusive de, mírenme, estoy en Cancún, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, totalmente. Sí. Internet cloud. Que le dicen. Sí. Sí. Y realmente vos podés sentir esa sensación antes de tener lo que sea que vos estás queriendo, ¿verdad? Y probablemente eso te lleve a conseguir esos resultados. Ajá. Y cómo podés obtener también, cómo podés estudiar eso para entender qué te está faltando. Si vos todas las cosas que vos estás queriendo te pones a analizar y te das cuenta de todo lo que vos querés de figura. Vos querés mostrarle al mundo tal cosa, tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace que vos necesites tanto esa validación externa, ¿verdad? Ese mostrar. Hay una parte de vos que estás desatendiendo, ¿verdad? Hay una parte de vos que no te estás validando a vos mismo. Y creo que ocurre mucho también con con el tema del cuerpo. Ah, ya. En Sí. el sentido de que siempre queremos el cuerpo perfecto, tonificado, flaco, todo, ¿verdad? Y me entiendo otra vez, ¿verdad? En el ámbito de modelaje que estuve yo, las chicas más lindas del país, ¿verdad? He llegado a conocer, tuve la suerte de muy buenas personas, la mayoría, y muchas de ellas muy inseguras, tan inseguras como cualquiera, ¿verdad? Y te quedas pensando, pero ¿y qué más? ¿Verdad? Inclusive yo misma en un momento de mi vida estuve súper delgada, justamente por esa época. Para mí no era suficiente y yo no estaba contenta con ese cuerpo que tenía en ese momento. Y ahora sí yo pienso, ¿verdad? Bueno, después de haber tenido mi bebé, todo eso, ¿verdad? ¿Cómo que era estar otra vez con qué boba que era? ¿Por qué lo que... ¿Por qué lo que no estaba feliz en ese momento, ¿verdad? Nunca va a ser suficiente lo que vos estás queriendo obtener de la afuera si vos no lo trabajás desde adentro, porque vos lo que buscas con el cuerpo perfecto es la sensación de sentirte bien contigo mismo, de sentirte socialmente aceptado. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí. O sea, pero... A ver un poco cómo lo pongo. Por ejemplo... Se durmió acá la noche. Ya, un poco. Entonces tengo mala energía. Ay, que se dicen en No, los gatos. pasa que yo no le estaba dando pelota, pues. Ay, Enseguida se va a dormir cuando no le doy pelota, pero como vos le diste atención, entonces se quedó ahí. se quedó mi vida. O sea, lo que te iba a decir nomás es, eh, qué sé yo, viste que muchas veces hay gente que ve que las personas que están, vamos a decirle, en ese mundo, como vos decís, o sienten inseguridad o, no sé, las impulsa la vanidad, vaya, por decirte. Se puede pensar eso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo que quiere ser más flaca? ¿Por qué lo que quiere tener más cintura más fina, teta más grande, cola más grande, ¿verdad? Viéndolo desde otro punto de vista, yo creo que la imagen exterior que nosotros mostramos también refleja mucho del interior. Sí. Si bien vos podés ser súper churro, lo que sea, y ser mala persona, usualmente también estar arreglado o bien peinado, bien afeitado, bien vestido, también habla de vos mismo, ¿verdad? Sí. Yo te cuento una experiencia que yo tengo por el tema de la barba, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en el banco yo no podía tener barba. No, sí o sí me pedían que me afeite, entonces yo me afeitaba y no usaba barba. Después cuando salí del banco y fui a trabajar a una empresa como vendedor, ya me dejé un poco la barba, pero yo me marcaba la barba tipo una tirita así. Y llevaba bastante trabajo, o sea,
no era así, ya está, ya. O sea, me llevaba 15, 20 minutos frente al espejo, estaba ahí marcando bien, todo bien finito. Y yo me di cuenta que la gente me trataba a mí de forma diferente. Cuando tenía barba y cuando tenía la barba marcada. Y por más que a veces me decían hinchándome nomás, che, ¿quién es tu barbero? Me decían, y nadie, yo solo me afeito, le digo, Ujú. será, men, qué buen trabajo. O sea, yo notaba que la gente me daba cumplidos. Entonces yo me di cuenta, el hecho de verle a una persona así bien afeitada, te dice que esa persona se levanta temprano y hace un trabajo de acicalarse bien, ¿verdad? Sí. Entonces, vos, una persona que se cuida y tipo, no sé, es como que mostrás, o sea, a la gente que te ve les mostrás que vos sos una persona dedicada a ponerle, ¿verdad? Ujú. Pero también al momento que yo empecé a usar barba y realmente me cuidaba, o sea, agarraba y marcaba bien, tenía siempre un mismo nivel, todo, también la gente, o sea, tenía una muy buena respuesta. Sí. Entonces yo tipo ahí pensaba, mira, o sea, la gente se da cuenta cuando vos te cuidas, o sea, la gente se da cuenta cuando vos te levantás o te afeitas completamente o te marcas, porque llevaba trabajo. Y incluso mucha gente que le crecía barba pero se afeitaba, Ujú. me decía, o sea, tipo, ellos eran los que se daban cuenta, tipo, hijo, eso lleva trabajo, ¿entendés? Sí. Che, ¿quién te afeita? Sí, me preguntaban, te juro que siempre me preguntaban. Y ahora si bien el trabajo que yo hago no lleva atención al público, puedo dejarme la hora como Rasputín también si quiero. eh, ya forma parte de mi personalidad, vamos a decirlo ahora. Y, igual cuido, o sea, siempre me mantengo y tengo así. Porque ya me di cuenta que la gente te trata diferente cuando tenés bien arreglado. Así mismo. Y otra vez volviendo con ese tema, a lo que es, en todo lo que es psicológico prácticamente es un círculo que se influye, o sea, que se retroalimenta constantemente. Cuando vos te ves mejor, la gente te trata mejor y vos te sentís mejor, Claro, ¿verdad? Y cuando vos te sentís feo, te sentís mal, ¿verdad? Con tu aspecto, te ves más feo. y sabes, Porque generalmente no tenés ganas de levantarte a peinarte. Mira, te digo yo, hay veces que yo no sé, no me quiero levantar a peinarme y me siento fea. Y cuando yo me siento fea, yo me siento mal, no quiero ni salir. ¿Verdad? claro, o sea, Bueno, hasta que me pongo las pilas y bueno, me levanto, me voy, me lavo el pelo generalmente y ahí ya cambia, parece. Es como que cuando vos empezás a hacer, y de vuelta la importancia de los pequeños cambios, ajá, empezás a hacer esos pequeños cambios, vas a notar una mejoría, vas a ver que la gente responde diferente y que vos te sentís diferente. sí. Sí, sí, sí. Y incluso yo le llegué a preguntar a unos amigos que empezaron a usar barba, Ujú. tipo, me acerqué y le dije, che, ¿vos te diste cuenta cómo la gente te trata diferente Ujú. con barba? Y si me dicen, boludo, cuando no me afeito la gente me trata como criatura. O sea, me trata como un pibe. Y te da tipo o sea, no sé si de experimentado, pero te da una imagen un poco más seria. Ujú. Y el que no me voy a olvidar nunca me voy a olvidar fue cuando había fallecido Nighting en el accidente aéreo. Sí, cierto. Sí, él, imagínate, re estúpido Twitter, ¿verdad? Eh, Empezaron a salir fotos del velorio Mm. y en el velorio apareció Santi Peña con barba. Y yo te juro que fue trending topic en Twitter. Fue Sí, en ese momento no me... te juro, y yo así me quedaba. Y eran así, todos eran así. Le vieron a Santi con barba, le vieron a Santi con barba, le vieron a Santi con barba. O sea, eran memes y así tweets, todo relacionado al cambio de look. al cambio de look. Y tenía una barba, ni siquiera era larga, era una barba así, ponerle que de una semana y media por ahí, pero estaba bien marcada. Y te juro, yo así, qué sé yo, buscando cosas acerca del accidente para ver si se encontró la falla, qué fue lo que pasó, o sea, estaba tratando de buscar información. Me encuentro con todos esos tweets y yo, ¿what? Pero es impresionante cómo el cuidado que vos te das, la gente nota. Sí, Nota, sí. nota y demasiado. O sea, Y es que en una de las escuelas de psicología que es sistémica, por ejemplo, hay una axioma luego que es imposible no comunicarse, porque todo lo que haces es comunicación.
incluso cuando vos no te querés comunicar con alguien, estás comunicándole Que no te con querés tu comunicar. lenguaje no verbal que no te Sí. querés comunicar. Tu aspecto comunica, tu aspecto comunica. Y como dice Mirta Legrand, ¿verdad? Si te ven bien, te Te tratan tratan bien, bien. y si te ven mal, te maltratan. Sí. Como te ven, te tratan, ¿verdad? Sí, Todo sí, mal, sí. dije el dicho, pero... Sí, es la famosa frase de Mirta. Sí, Pero tiene razón. pero Sí, es cierto, tiene es razón. cierto. Y es que sí, también comunica. Dice que yo estaba en ventas. Ujú, O sea, trabajé, creo que 7 años trabajé prácticamente en ventas. Y eh, leí mucho acerca del lenguaje no verbal ujú. para poder aprovechar cuando un cliente está dispuesto a escucharte o no te quiere escuchar. O sea, no es algo exacto, o sea, no te vas a dar cuenta el 100% de las veces, pero hay señales que vos podés ir captando con la práctica, viendo cuándo es el mejor momento para ofrecer, para no, etcétera, ¿verdad? Sí. Muy interesante el tema del lenguaje no verbal. Y yo creo que haber leído tanto así acerca de eso me ayudó a desarrollar lo que yo llamo el instinto tercermundista. ¿Qué es eso? Sí, porque yo de chico siempre andaba mucho por la calle. Yo Ujú, soy muy vago, o sea, me gusta andar por la calle, me gusta recorrer y yo siempre, casi siempre anduve solo. O ujú. sea, me gusta andar solo. Todos los viajes que yo hice los hice solo, excepto uno, creo. Pero después siempre yo nomás tipo contra el mundo. Y cuando vos estás solo, vos sos objetivo para mucho tipo de gente que buscan luego personas que andan solos. Sí. Entonces, mi instinto tercermundista me, me salvó de varias situaciones en las que yo, por el aspecto de la persona, ya, apa, Ujú. bueno, puedes ponerle que hay un sexto sentido, ¿verdad? No, para mí no lo es, o sea, para mí es tipo un ojo entrenado, Puede ser un ojo entrenado y es también en parte ese escuchar el gut feeling, el ¿verdad? gut feeling, exactamente, La intuición, la intuición. que muchas veces está relegado como si fuese algo mágico, algo místico. La intuición muchas veces es tu cerebro avisándote De cosas algo, que captó por debajo de tu sí, conciencia. Y muchas veces, y siempre doy este ejemplo a mis pacientes, ¿verdad? ¿Alguna vez te pasó que le conociste a alguna persona y que instantáneamente te cayó mal siempre me y pasa. no sabes por qué no te hizo nada? Trataba de, ¿verdad? Caretearla ahí, ¿verdad? Después a la larga resulta a veces que era una persona que era mala en algún sentido o algo así, ¿verdad? Hay veces que nunca se te da esa confirmación, hay veces que sí, vos decís, yo sabía, tengo Sí, sexto sentido, ¿verdad? Soy bruja. No, pero ¿qué pasa? Que a veces hizo un gesto así y vos no viste, no te fijaste, no le prestaste atención, pero tu cerebro captó, a lo captó, mejor la periferia de tu visión captó y te está pasando la información y sí, muchas veces no le prestamos sí, sí, nada de sí. atención. No, y yo, o sea, cuando ando solo por algún lado, te juro que estoy así. Así está, tipo, Hipervigilante. estoy súper vigilante, sí, siempre. Incluso, el ejemplo que siempre comento es cuando fui a Singapur, que es discutiblemente uno de los lugares más seguros del mundo, ¿verdad? Ujú, Eh, Me subo a un tren, al metro, que era espectacular, era un avión ujú, bajo tierra. Y en una de las estaciones se sube una persona. Y tipo, en mi vagón eran todas personas así de traje, que se estaban yendo al trabajo, todo bien vestido, ¿verdad? Todos en su teléfono, algunos leyendo un libro y yo mirando el techo, ¿verdad? ujú. Y se sube una persona que me llamó la atención, ¿verdad? Se me prendió la lamparita cuando lo veo. Y digo, este tiene una pinta de motochorro, o sea, tenía una pinta mala, ¿verdad? O Ujú. sea, y yo tipo me iba reflexionando sobre eso, ¿verdad? Y me sentí mal porque le prejuzgué. Sí, Me sentí mal, en serio me sentí mal. O sea, yo, tipo, eran las 5 de la mañana, no sé si estaba sensible o estaba pensativo, pero se sube el tipo y lo primero o sea, sentí una sensación de peligro cuando estaba el tipo cerca, ¿verdad? Y así. Y de repente yo le miraba y pensaba, ¿pero qué hizo el tipo? O sea, no hizo nada. El tipo entró, se subió. O sea, su pinta nomás de puede ser pobre, ¿entendés? O sea, ujú, que yo estoy juzgándole o al tipo porque se viste mal, o sea, pero no sé, era la mirada, era el porte, algo era, ujú, ¿verdad? Y yo así pensaba, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué le prejuzgo al tipo? No le conozco, por ahí un buen tipo, por ahí así. Y me iba reflexionando sobre eso, ¿verdad? ujú. Y lo que sí que en una de esas, el tipo hace un movimiento así, se mueve y se levanta el pantalón.
Y vos sabés que en el pantalón tenía el grillete electrónico. O sea que el tipo era un Era procesado sí, o era un criminal o lo que sea y tenía ese grillete que él le controla por GPS de dónde se mueve. ya. Y yo así, "Ting". Ok, me Mm, callo. Acá al instinto no se le... le creo Sí. siempre. Y me pareció nomás así, o sea, ese, esa escena en particular se me quedó grabada así Ujú. como tipo, confía en tu instinto Sí. donde te vaya. Tal cual. Y que muchas veces sí, ese confiar en nuestro instinto nos hace sentir como que culpables, como que vamos a prejuzgar y muchas veces puede que nos equivoquemos. Sí, Puede que nos equivoquemos y que el gesto que hizo la persona que nosotros captamos inconscientemente, ¿verdad? O su porte nos recuerde a alguien más a veces inclusive que, mm, bueno, que tenía ese tipo de conductas y que nos hizo daño en su momento. Y sí, puede que nos equivoquemos, pero siempre es tenerlo en cuenta, ¿verdad? En el sentido de que no descartarlo de una y no tampoco ciegamente llevarme por sí, el instinto. Siempre tratar de encontrar el punto sí, medio en el cual yo, bueno, esta persona me dio esta vibra, no es que me voy a levantar y me voy a salir del vagón, ¿verdad? Por eso, sí, a lo mejor, pero sí voy a estar vigilante que, ¿verdad? Si viene cerca de mí o si me roza, ¿verdad? Que no me haya sacado la billetera, por ejemplo. claro, claro, exactamente, sí. Sí, y pasa que bueno, creo que en los países asiáticos no me pasó, realmente no me pasó nada malo, ¿verdad? Pero por ejemplo cuando te vas a Italia o en Francia es muy peligroso, pero así peligroso luego. Y yo en Francia, por ejemplo, tuve que correr de 2 veces. Me trataron de asaltar y las 2 veces me tuve que salir corriendo. Y en Italia, por ejemplo, vos subirte al tren, pero está escrito por todos lados. Cuidado con los pickpockets. O sea, Ujú. cuidado con los carteristas, cuidado con los carteristas, pero por todos lados está escrito. Y todo el mundo te recuerda y todo el mundo te dice. Y entonces vos tenés que estar así hiper aware de qué es lo que pasa alrededor tuyo. Y incluso se te acerca mucha gente, o sea, que te quiere vender algo o te quiere, ¿cómo se dice? Pedir plata o lo que sea, ¿verdad? Y vos tipo ya le captás la imagen o cómo son las personas a las cuales tenés que tener cuidado. Ujú. Entonces, hay mucho, o sea, yo al menos me hace sentir medio mal el hecho de tener que prejuzgar, pero a la vez, ya pero, o sea, me tengo que cuidar. Y Es que en parte, y eso me acuerdo muy bien que lo hablábamos en una de las clases con un profesor que teníamos que venía a Asunción, que le recuerdo siempre con mucho respeto y admiración, ¿verdad? Vivimos en esta era en donde todo prejuicio es considerado, ¿verdad?, negativo. Naturalmente, obviamente hay cosas que son malas que tienen que ver con el prejuicio, como el racismo, ¿verdad?, la xenofobia, qué sé yo, la discriminación que se puede hacer a ciertos grupos de personas colectivos. Pero el prejuicio es parte también de lo que es ser humano, porque no puedes esperar conocerle a cada individuo de claro, cada, ¿verdad?, lugar. tenés que ser Entonces, escéptico, tenés que... no, naturalmente vas a tender a generalizar. Y siempre hablamos, toda generalización es mala, pero es la tendencia natural que tenés. Ahora, no ceder a esa tendencia y decir, bueno, todos los que son, ¿verdad?, de tal país son así, son así. Saber que probablemente no, Ujú. ¿verdad? Pero sí tener de repente en cuenta en el sentido de que prejuzgar en sí es parte de la naturaleza humana, no es algo demasiado posible de erradicar de por sí, Ya, ¿verdad? Porque así funciona y es el mecanismo que tiene nuestro cerebro de organizar muchas veces la información, sí tener en cuenta nunca irse a ninguno de los extremos, mm, ¿verdad? Siempre tratar de buscar un punto medio en el cual, bueno, yo entienda que a lo mejor, bueno, las personas que están, qué sé yo, que tienen un porte amenazante, ¿verdad? De repente, eh, puede significar que sea una amenaza realmente o puede significar que no, estar presente en el momento y fijarme, atender, ¿verdad? Lo que estoy haciendo muchas veces es lo que nos va a servir más, ¿verdad? Imposible dejar de generalizar, imposible dejar de prejuzgar, ¿verdad? Sí o sí tendemos a hacerlo. Muchas veces reconocemos que muchos prejuicios son malos, ¿verdad?
evidentemente. No, con eso no estoy diciendo, bueno, vamos a ser racistas, vamos a ser xenofóbicos, ¿verdad? Claro. Pero sí entender que es parte de la naturaleza humana prejuzgar y generalizar y tenemos que ser conscientes nomás de ese proceso. Ahí parece que recién pude cerrar la idea de lo que quería decir. Que llegaste a la conclusión, sí. Sí, no, tenés razón. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Ya leíste algo respecto a la psicología evolutiva? Sí, ¿a qué exactamente? Em, no sé, o sea, es que yo estaba, últimamente siempre encuentro artículos al respecto, o sea, de psicología evolutiva, vamos a decirle, habla, qué sé yo, acerca del eh, el comportamiento del varón, el comportamiento de la mujer, cómo fuimos cambiando, cómo algunas cosas quedaron, cómo otras cosas evolucionaron. Eh, Creo que está muy relacionado al tema de las relaciones intersexuales del varón y la mujer. O sea, yo lo que no sé nomás si es que es realmente una rama ya de la psicología o es algo así tipo muy nuevo nomás que están Eh, promoviendo ahora. es como que te pregunté a qué te referías porque hay veces que cuando escuchamos psicología evolutiva se habla de lo que es el ciclo evolutivo en el sentido de el paso de la niñez a la adolescencia, de las diferentes etapas de la vida del ser humano. Ah, ya. Entonces, por eso te pregunté a qué te referías. La verdad que para decirte así con mucha propiedad, mira, si yo soy experta en este tema, no, ¿verdad? De algo que habré leído por ahí, sí te puedo decir, bueno, algunas cosas, pero no estoy demasiado interiorizada en cuanto a lo que es esa parte en sí. Ya. Sí hay, ¿verdad? De repente ciertas diferencias que se esperan de acuerdo a lo que sería, bueno, cómo funciona el cerebro de la mujer, vamos a decir, cómo funciona el cerebro del hombre, pero vamos de a poco cambiando el paradigma a una visión de que el género en sí no es más algo binario necesariamente y que por ende, ¿verdad? Si bien hay una base ahí biológica, hay muchísimos otros factores que influyen como una persona, bueno, puede estar percibiendo a los otros y por ende cómo expresa su conducta o el tipo de forma que tiene de interpretar ciertas cosas. Ah, ya. Ah, o sea, va relacionado más o menos a eso. Porque yo, o sea, pregunto nada más porque la vez pasada creo que leí un tweet que era tipo una persona defendiendo a la gente que le atacaba el término psicología evolutiva. Entonces Ujú. yo, ¿será que es algo que se estudia ahora o es tipo algo que Es surgió? que depende mucho de a qué se refiere, porque como te digo, cuando generalmente, bueno, cuando nosotros comenzamos a estudiar psicología en la facultad, había una materia que se llamaba psicología evolutiva, ¿verdad? Y cuando empezó así la primera clase, la profe lo que se fue y dijo es que ahora le llamamos a esto psicología del desarrollo humano, no le llamamos más psicología evolutiva al Ah, ciclo evolutivo del ser humano y explicó que la psicología evolutiva tenía más que ver con las conductas, cómo fueron evolucionando ya, desde... exactamente, Sí. porque algo que me llama la atención es que nuestro medio ambiente y el medio, o sea, la forma en la que vivimos cambió demasiado radicalmente en un Ujú, periodo de tiempo para lo que es la evolución demasiado corto. O sea, ujú, 300 años evolutivamente hablando es nada, es un ujú. pestañeo. Y nosotros en 300 años pasamos a andar en carreta a llegar a colonizar Marte de aquí a 5 años. O sea, entonces, Qué miedo. ¿verdad? Sí. Entonces, tipo, muchas cosas que nosotros desarrollamos, como la ansiedad que estuvimos hablando hoy, de repente tienen que adaptarse así a nuevas cosas. Tipo, es como que nosotros evolutivamente no le estamos siguiendo al ritmo a cómo nuestro ambiente está cambiando. Ujú. Y más o menos a eso es lo que iba. Sí, en ese sentido sí, ¿verdad? El hecho de que justamente hace demasiado pocos años que los cambios de vida fueron demasiado drásticos, ¿verdad? Principalmente después de la revolución industrial, Sí, ¿verdad? ahí. Y, y muchas de nuestras conductas, muchas de nuestras pautas de comportamiento se van volviendo, ¿verdad? Eh, obsoletas o no obsoletas en el sentido, ¿verdad? Pero sí
dejan de ser apropiadas al estilo de vida que tenemos ahora. O sea, así como hablábamos, la ansiedad, el miedo, ¿verdad? Generalmente, bueno, que el propósito pues era mantenernos con vida, ¿verdad? El propósito era bueno, que no me coma un tigre de dientes de sable, no sé, en la prehistoria, ¿cierto? Hoy día ya esos peligros, por ejemplo, de repente no los enfrentamos tan directamente. Que no te choque un auto, que no te caiga la bici. Sí. O qué sé yo, bueno, no, hoy día hasta la guerra ya es diferente, ¿verdad? Sí, totalmente. No es más que te vas a ir a morir en la guerra, pero por ahí te cae un misil de un dron. un misil, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, va cambiando y cambia demasiado rápido que muchas veces muchas de nuestras conductas no se pueden adaptar. Y una de las cosas de las que siempre, voy a tomar agua. Una de las cosas que siempre tienen que ver con ese tema que solemos tocar es el tema de la ira. ¿Y por qué tocamos el tema de la ira? Porque hoy día en nuestra sociedad actual no tenemos muchas vías para la expresión sana, ¿verdad? O la expresión nomás luego de una emoción que es vista como altamente negativa y sin embargo es una emoción necesaria y funcional también. Sí, ¿por qué te enojas? ¿Para qué te enojas? Si vos no te enojaras, si nadie se enojara, entonces nadie defendería sus derechos. Uno se enoja cuando uno siente que está siendo tratado injustamente. Uno se enoja cuando uno siente que, por ejemplo, no sé, lo que está pasando no es algo que uno quiere y uno necesita un cambio. Entonces, los grandes cambios que se dieron en la historia fueron porque había gente que estaba muy enojada. Y cuando vos haces un cambio en una relación interpersonal, por ejemplo, y pones límite finalmente, ¿verdad? Es porque te enojan cosas que hicieron las otras personas de repente. Entonces, es una emoción funcional, pero antes había muchas más formas, más fáciles de expresarla, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, salían a cazar, ¿verdad? Claro. El hecho de que trabajaban duro, por ejemplo, más recientemente, en la chacra. Sí. Ese trabajo duro en la chacra hacía que la parte física, ¿verdad? De muchas veces la emoción se exprese ahí. Y mi papá, por ejemplo, suele contar que le molestaba demasiado algo de su hermano, se peleaba y se iban y tenía que carpir y con fuerza le macheteaba, ¿verdad? Parece que en cierta medida eso proveía como que un descargo. Hoy día nosotros no tenemos mucha posibilidad de descargar físicamente la ira. Hoy día tampoco ya no es aceptable socialmente el agarrarte a las piñas con alguien. Claro. Ni tampoco desafiarla a un duelo de pistola y que gane el mejor. Exijo un juicio por combate. No, hoy día ya no es aceptable tampoco. Y bueno, en nuestro medio todavía sí bastante, pero a medida que esto vaya evolucionando, probablemente, ¿verdad? La tendencia va a ser que vaya siendo menos aceptable el corregirle a los hijos con violencia física. Sí. ¿Verdad? Sí, creo que, por ejemplo, en Estados Unidos o países ya más desarrollados, que escuchan nomás que le pegaste a tu hijo, ya te viene servicios sociales. Sí. Y los padres están, vamos a decirles, coercidos. O sea, ellos están al tanto de que si inclusive los hijos se llegan a quejar, les puede caer servicios sociales a revisarles todo el caso y corren el peligro de perderle. Entonces, sí, entonces, mira, obviamente no estoy diciendo con eso, bueno, está bien que le peguemos a nuestro hijo porque así expresamos nuestra rabia. No, pero sí necesitamos encontrar maneras en las cuales ese enojo, esa rabia pueda ser socialmente aceptada y expresada. El hecho de hacer deportes muchas veces es una muy buena alternativa. Sí. El arte, la literatura muchas veces. Y también la expresión sana de la emoción en el sentido de que no me callo y un día exploto, ¿verdad? O explota tu cuerpo. O explota tu cuerpo, tal cual, ¿verdad? Sí. Tu estómago, generalmente. Sí. La úlcera, tu ¿cierto? estómago, tu oído, te agarra de todos lados. Sí. Entonces, eso es otra cosa. Y por eso ahora hay más enfermedad mental, ¿verdad? Sí. Uno lo que no tenemos mucho registro de antes, pero antes tenían otro estilo de vida.
Sí, yo creo que te comenté una vez acerca del post-traumatic stress disorder, vamos a decirle, creo Sí, que era el primer registro que se tiene de eso, ¿verdad? Eh, Oficialmente creo que se descubrió, o sea, no se dice descubrió, se dice, se clasificó. se clasificó, creo que después de la Primera Guerra Mundial, Ujú, cuando los soldados volvían con lo que ellos le decían bombshell, ujú. por la cantidad de bombas que caían cerca de ellos, ya estaban así. Escuchaban el silbido, por ejemplo, un auto frenaba donde estaban Y ya ellos y ellos estaban, sí. entraban bajo la mesa o algo así. Pero antes de eso, cuando se traficaba con esclavos, había un formulario que vos tenías que llenar. Y una de las preguntas que le hacían antes de comprar un esclavo era si es que esos esclavos fueron atacados por lobos o osos. Mm, Y se cree que era porque tipo les claro, queda el miedo de haber sido atacados, entonces ya no son aptos, por ejemplo, para trabajar en el campo, claro. o cuidando ovejas, o haciendo esto o aquello. ¿Verdad? O sea, la parte histórica Ujú. de esa en particular. Pero... Ah, que me perdí el hilo, parece. Sí, estamos hablando del trastorno de estrés postraumático. Sí, que bueno, esa fue una de las primeras que, Uno de vamos los a decirle, antecedentes, vamos a decir. vamos, uno de los antecedentes del cual se tenía. Y después ya, más que nada en la Primera Guerra Mundial. Sí. Ujú. Y, ¿qué otra cosa te quería preguntar? Eh, Los efectos físicos podría ser, porque creo que estábamos hablando de eso antes. sí, justamente del ejercicio. O sea, Ujú. estaba pensando hablarte acerca del ejercicio, que es una de las formas de expresar no sé si la ira entra dentro de la forma de expresión cuando haces ejercicio, pero yo que hago, o sea, yo hice mucho tiempo CrossFit Ujú, y es un deporte que te exige físicamente muchísimo, ujú, pero muchísimo. O sea, por más que vos entrenes hace 10 años, te sigue doliendo todo el cuerpo después de cada clase. ujú. Solamente que vos te haces más fuerte y el dolor ya no te afecta de la misma forma, pero siempre te sigue doliendo. Pero cuando vos estás haciendo, y vamos a decirle, siempre, o sea, es muy gratificante porque vos siempre, a mitad, a veces así de un WOD se le dice, vos querés abandonar, o sea, vos querés dejar, literalmente querés decir, me voy a la mierda Ujú. y soltar todo e irte, pero es tu mente la que te, tipo, no, Te tenés que terminar, mantiene ahí. tenés que hacer uno más, tenés que terminar. Y al terminar o sea, al llegar el tiempo y vos habiendo terminado, es una gratificación muy grande, ¿verdad? Y muchas veces durante esa, qué sé yo, levantamiento o lifting o lo que sea, te sale un grito, te sale un indio ahí, ¡Ah! sí, Un Tarzán. un Tarzán, y muchas veces hasta no es a propósito, o sea, es que al alzar con fuerza vos presionás el abdomen y te sale el aire, Ujú, ¿verdad? Te sale, pero parece que te estás expresando en ese momento ujú, y es una especie de terapia, o sea, mi hermana, por ejemplo, que hace CrossFit hace 5 años, literalmente, creo que ya hace, sí, 5 años, ella dice, mi terapia era irme al CrossFit, o sea, ujú. no, ella no falta ni un solo día hace no sé cuántos años. Y le hace súper bien, o sea, aparte que liberar luego endorfina, Claro, haciendo al hacer ejercicio y todo, ejercicio, sí. eh, te, a mí al menos en el tiempo que estuvimos confinados, Ujú, no pasó un día que yo no haya entrenado. ujú. El profesor nos mandaba Las rutinas que tenían que las hacer. rutinas que teníamos que hacer y yo hacía. Ujú, Hacía y incluso me llegué a lastimar incluso haciendo, pero igual ujú, siempre hacía porque necesitaba ese movimiento, ujú, necesitaba esa forma de expresarme. ujú, Más yo sabía que yo vivía solo, ¿verdad? ujú. Estaba solo y No estuve... tenía ni con quién pelearte. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, el ejercicio también me parece a mí que es algo fundamental para poder estar sano. Sí. Aparte de los beneficios físicos, ¿verdad? Ujú, Psicológicamente hablando, desde mi punto de vista, yo creo que te ayuda a mantenerte centrado. Y también, como vos decís, o sea, te da más confianza. Por ejemplo, si hoy pudiste hacer 5 nomás, y claro. mañana 7, después llegas a 10, después ya llegas a hacer 2 repeticiones de 10, después 5 de 10, ¿entendés? Y vos vas sintiendo esa evolución y vas tomando confianza. Es demasiado gratificante. Claro. Y no es que lo que hacemos CrossFit es que queremos decir nomás que hacemos CrossFit, es que realmente queremos recomendar porque es un sentimiento demasiado bueno. O sea, otra vez hoy, No, estoy pegando. No te digo. ya te lo hubiese dicho. Cierto. O sea, es un sentimiento demasiado bueno que uno quiere de repente compartir. Sí. Sí, exactamente. No, pero sí, se expresan emociones que generalmente las vivenciamos o las interpretamos de repente como negativas, ¿verdad? Ajá.
Y La frustración otra, también. la Sí, frustración cuando no te también, sale, tal te cual. O pinchas. sea, tiene también, ¿verdad? Ese lado. ¿Qué otra cosa que produce, ¿verdad? Que produce la liberación más aceptable, vamos a decir así, de esas emociones, principalmente la ira, es, por ejemplo, cuando uno se embandera por ciertas causas que no necesariamente tengan que ser eh, que le afecten a uno, pero uno siente como una lucha social, ahí también muchas veces uno encuentra esa expresión saludable o socialmente aceptable de esas emociones que uno tiene adentro, porque ahí pues es aceptable vociferar muchas veces Claro. hasta sí, O esas sea, emociones que uno tiene guardadas, ¿verdad? entonces, o sea, no sé, suponete, vamos a decirle la pelea derecha versus izquierda, ¿verdad? Ujú. Vos sos militante de izquierda o derecha y ponerle que ganó tu candidato o perdió, hubo una injusticia y vos empezás a mostrar esa vociferación de no, injusticia, lo que sea, ¿verdad? Ujú. O estás protestando por algo y la gente al verte tomando esa causa como tuya, ¿verdad? De repente te genera también una aceptación de Sí, grupo sí, sí, que, porque estás expresando tu emoción y está siendo validada tu emoción. Y ese también es un eje que estaría muy bueno hablarlo en algún momento. Yo no sé si nos haga alcance, ¿verdad? Tú, para hablar, por ejemplo, de eso. Pero el sentir que tu emoción es correcta y que tenés derecho a sentir esa emoción y que esa emoción, que las personas a tu alrededor reaccionan, ¿verdad? De la misma manera que vos o la aceptan, eso, por ejemplo, es súper terapéutico y muchas veces por eso ese tipo de actividad de la militancia política, por ejemplo, o por causas sociales, ¿verdad? Muchas veces es también una manera de sentir que uno, bueno, expresa las emociones y son validadas y que uno pertenece a un grupo uno también. pertenece a un grupo, sí. Sí. Sí, sí, vemos mucho de eso si seguís las corrientes políticas en Estados Unidos, ¿verdad? Que para mí son como un reality show, me divierto, tanto leyendo lo que es de la izquierda como la derecha, me divierto, por más que yo soy más, o sea, tiendo a ser más de derecha, ¿verdad? Me río muchas veces de ellos incluso, ¿verdad? Porque clásicamente el que milita por derecha en los Estados Unidos supuestamente es un tipo que está en el sótano de su mamá, que es un flacucho, que no tiene habilidades para hablar, pero vamos a decirle, ¿vale? El tema de los foros, en la computadora, Ujú, hablando, y de repente cuando se juntan son todos unos tipitos así, ujú. eh, pila I, vamos a decirle, unos pirú ahí que están todos juntos, y que encuentran validación, vamos a decirle, En eso. en eso, ¿verdad? Y aceptación de grupo y demás. Sí, realmente es muy interesante y Cla- hay, Claro, y si te pones a sí, fijarte, ¿verdad? Como muchas de esas actitudes que hablábamos del tema de los prejuicios, por ejemplo, que los estábamos hablando previamente, muchas veces es como que se vuelven tan violentos en cierto momento y ambas corrientes, ¿verdad? Los de derecha, ¿verdad? De repente que se vuelven violentos y se vuelven hasta racistas, ¿verdad? ujú, sí, Antisemitistas, todo esto es una expresión de su enojo y de su ira y probablemente no necesariamente contra ese grupo contra el que se oponen. Lo mismo el grupo del otro lado, ¿verdad? De la izquierda, ¿verdad? Ese repudio hacia, por ejemplo, qué sé yo, ciertas clases sociales, ¿verdad? Hacia las personas que tienen más dinero. Es como que también están expresando ahí, ¿verdad? ujú, Su enojo. Y muchas veces es como que también pasa que se puede exacerbar porque esa aceptación social lleva a que uno vaya a un polo, ¿verdad? Entonces, por ahí era alguien que dijo nomás, ah, no, pero, qué sé yo, empieza esa, eh, ABC. Y los otros dijeron, no, pero D también. Entonces el otro se va a F también ya y se polarizan mucho sí, más. Entonces, en parte y como yo digo, en todo, ¿verdad? Hay que buscar ese punto medio, sí, ¿verdad? ese equilibrio. Ese equilibrio. En parte, bueno, está bueno expresar el enojo y encontrar la validación, pero también entender que muchas de nuestras emociones cuando vamos expresando, ¿verdad? Si es que nosotros no nos ponemos a analizar el por qué, el que nos transmite, el qué función están cumpliendo,
muchas veces realmente como que perdemos la oportunidad de crecer o de trabajar realmente en base a eso. ¿Qué pensás acerca del, ¿cómo se dice? Mob mentality, ¿cómo sería? Mentalidad de grupo. Sí, me estarías hablando justamente del hecho de que cuando De lo que están veníamos hablando, sí. entre muchos, ¿verdad? Y Como que se cuando, polarizan sí. más. Es como que, es que como cuando están en grupos, o, no sé, por ejemplo, Antifa, o no sé qué otro grupo de derecha haya para comparar. Pero, tipo, cuando están en un grupo de gente, tipo, presionando por algo, y de repente sucede algo que, qué sé yo, le pegan a una persona, por ejemplo. Ujú. Cosa que está mal, o sea, la violencia desde cualquier punto de De vista está cualquier mal. punto de vista, sí. Entonces, pero al estar, por ejemplo, en una, ¿cómo se dice mob en español? Grupo, o sea, En un... No, no sé cómo se dice en español, la verdad, y sí, en un grupo de estar, sí, personas al que estar en un están... grupo que tipo, bueno, le pegaron justamente a una persona que era del otro bando, vamos a decirle, si bien está mal, todo el grupo le apoya, vamos a decirle. Ujú. Y se ve creo que en las barras, o sea, los ejemplos acá son las barras, Las barras, las ¿verdad? barras de Sí. Cerro Limpia, bueno, y lo Que, que que a sea. veces se pelean entre ellos también. Sí, se pelean entre ellos o qué sé yo. Porque vos ves que pasa un tipo con remera de Cerro y Ujú, vos están entre 20 limpistas, le van a cagar a palo. ujú, Y si bien está mal, estando en el grupo parecía que estaba bien. ujú. Tipo, mira, total, o sea, sí, sí, pegale, total, él es un cerrista, lo que sea. Y yo, o sea, yo al menos leí mucho acerca de mentalidad de grupo en estos Ujú, últimos tiempos, o sea, se hablaba mucho de eso a la hora del tema de las protestas y ujú. cómo esos actos de violencia se validan porque están en un grupo que está buscando una reacción, vamos a decirlo. Claro, o sea, en realidad están buscando otra cosa, pero a medida pues que se pierde el sentido de lo que están haciendo, incluso uno puede llegar a actuar en contra de sus propios principios. Uno puede llegar a actuar en contra de sus propios principios al perderse muchas veces, sumergirse dentro de lo que es esa mentalidad de grupo. Y estudios se han hecho, ¿verdad? De algo similar, de la polarización, por ejemplo, en psicología social. Y el experimento que se hizo era algo así como que a individuos se les daba el poder de tomar ciertas decisiones y luego se los daba a grupos. Viste que siempre tenemos la idea de que es mejor que el poder no esté solo en una persona, sino que estén en varias para que puedan elegir. Bueno, se encontró que consistentemente los grupos al tomar decisiones tienden a tomar decisiones más extremistas, sea más hacia el lado que sea que se vayan. ¿Por qué? Porque como te decía, ¿verdad? Uno dijo A, el otro dijo B y el otro dijo ya F, ¿verdad? Ajá, Y es como que se da también un poco de ese efecto del pie en la puerta si ya aceptamos tal idea, ¿verdad? No vamos a aceptar esta y esta, ¿verdad? Y es como que claro, claro. es fácil caer y entra también en juego el querer caerle bien al grupo o el ser aceptado o agradado por el grupo y muchas veces uno siente que necesita llevar así las cosas un poquitito más allá para que te sigan aceptando. Entonces las decisiones tomadas por grupos tendían a ser más extremas que las que tomaba una sola persona, ¿verdad? Obviamente con eso tampoco no estoy diciendo, ¿verdad? Vamos a Tengamos tener un dictador, dictadores, sí. ¿verdad? No, igual, incluso muchas veces los dictadores tienen su grupo Claro, no, el dictador no está solo, o sea, no, el que fue dictador no está solo, o sea, no, por eso depende del es militar. que lo explica también el hecho de que muchas veces también estén haciendo estas cosas o tomando estas decisiones Sí, extremas y muchas veces también tienen trastorno de personalidad de sí. base, ¿verdad? Pero se dice también que la democracia es la tiranía de la mayoría. Y en parte, ¿verdad? Se refiere muchas veces A lo que estás a explicando, eso, sí. sí, por eso. Vamos, le encontré el trasfondo al dicho. Bueno, Delcy, mira, sin darnos cuenta, hablamos más de 1 hora y media, ¡Qué mucho! ¿verdad? Bueno, Pasa el tiempo, ¿eh? Sí, pasa te digo, rápido. da demasiado gusto hacer podcast. O sea, a mí demasiado me gusta tener conversaciones y si no sé el tema me gusta escuchar de lo que Sí. hablan, ¿verdad? Y me gustaría que llegue a mucha gente para que más gente se anime tipo, a tener conversaciones y yo aprender de lo que me tengan que decir, ¿verdad? Y bueno, Delcy, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por venir, Gracias a vos, gracias a vos. placer. Un gusto también hablar contigo, sí. ¿Y cómo pueden hacer la gente para contactarte, por ejemplo?
si quieren tu servicio como psicólogo. Ah, no comentaste, vos tenés una tienda que se llama... Ah, cierto, no hablamos de eso. Cierto. Darushi-chan, ¿verdad? Sí, tengo mi ¿Te comentaba? tiendita. Sí, bueno. Y bueno, mi tiendita es básicamente la expresión de mi parte más artística, ¿verdad? En cuanto que y juntando también con el interés que tengo de repente por el anime, ¿verdad? Entonces hago estas cosas que son hechas a mano o pintadas a mano con motivo de anime, ¿verdad? Ahora mismo estoy como que en pausa, pero porque estoy con muy poco tiempo realmente y estuve buscando una persona que me pueda ayudar a hacer, ¿verdad? Porque lleva su tiempo el Sí, poder imagino. hacer, ¿verdad? Y bueno, y justo esta persona va a poder también a partir de marzo recién. Entonces, bueno, dije, me tranquilice bien y le vamos a meter cuando Ajá. podamos, ¿verdad? Y ahí iniciaremos seguramente nos reiniciaremos, ¿verdad? El tema de los pedidos personalizados, del poder hacer crecer también eso. Sí. Espectacular. Recuerdo que le mostré a una compañera de trabajo y quiero una remera de Levi. Ah, mira, había hecho una. Sí, vio esa y Pero vos dijo, sabés que y quiere. a la gente le gusta muchísimo cuando yo le dije a mi mamá que quería ser mi mamá. Me dijo, pero será que se va a vender porque para mí que voy, Samu y no sé quién más no me le gusta, ¿verdad? Esas cosas. Yo le dije, no, mamá, hay mucha gente que le gusta. Hay un fandom importante. Sí, vos sabés que realmente hubo veces que yo así subía que estaba empezando a hacer una remera que no era pedido, por ejemplo, y antes de que esté terminada ya se vendió la remera, ¿verdad? Entonces era así, se recibió muy bien, ¿verdad? En serio me gustaría poder invertir otra vez más Tiempo. esfuerzo y tiempo en eso, sí. Solamente que ya cuesta cuando uno ya tiene muchas Claro, imagino que sí. muchas ramas y aparte bebé. Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, espectacular. Entonces, ¿cómo puede hacer la gente para contactarte? Y bueno, yo en Instagram tengo mi página de psicóloga que es psic.dalcyhoover. Esa es mi página profesional. Y después, si les interesa ver, ¿verdad? Lo que es las cositas hechas a mano con motivos de anime es Darushi-chan, así, Darushi-chan, todo junto, ¿verdad? Ahí van a poder encontrar más información y generalmente la gente me escribe por DM y ahí yo paso más info si es que hace falta. Espectacular. Muchísimas gracias, Y Dalcy. bueno, un gustazo hablar contigo, Pete. Y bueno, esperemos que en algún momento pueda surgir otra vez. Ya está, ya. Yo ya me autoinvité. No, invitadísimo.